Las propiedades generales de las disoluciones. Una mezcla corresponde a la unión de dos o más sustancias que son distintas, ya sean elementos o compuestos. Va a tener entonces dos componentes, la fase dispersa, que es aquella que está en menor proporción, y la fase dispersante, que es el componente que es mayoritario. Existen dos tipos de mezclas, las heterogéneas, que se caracterizan porque sus componentes se pueden observar a simple vista, generalmente tienen dos fases estas mezclas o más, y son separables por métodos simples. Y las homogéneas, o también llamadas disoluciones, sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista, ya que están íntimamente combinados en una sola fase y no se pueden separar de manera sencilla por la misma razón. En cuanto al diámetro o el tamaño de las partículas, tenemos dos tipos de mezcla en general, que son las homogéneas o solución, corresponden a aquellas partículas de fase dispersa que son tan pequeñitas, menor a un nanómetro. Por lo tanto, nuestra visión no permite discriminar cuáles son las partículas de fase dispersa y fase dispersante. En cambio, cuando ya tenemos las mezclas heterogéneas, se pueden observar a simple vista el tipo de fase dispersa, ya que su diámetro o tamaño es mayor. De 1 a 100 nanómetros corresponde a coloides o dispersión coloidal, y ya cuando son mucho más grandes, mayor a 100 nanómetros, corresponde a una suspensión propiamente tal. En cuanto a las disoluciones químicas, ya estamos hablando de mezclas homogéneas en sí. Vamos a tener dos componentes, el soluto y el solvente. El soluto va a ser la fase dispersa, aquel componente que se encuentra en menor proporción, y el solvente va a ser la fase dispersante, que está en mayor proporción. Siempre que tengamos como una característica una solución acuosa, va a ser aquella donde el solvente será agua y únicamente agua. Existen varios tipos de clasificaciones de las disoluciones. El primero es por el estado físico de sus componentes. Estos componentes, soluto y solvente, pueden estar en estado líquido, sólido y gaseoso. Y en esta tabla nosotros podemos ver la combinación de ellos. Si ustedes se dan cuenta, el estado de la disolución siempre está determinado por el estado del disolvente. Y esto ocurre porque es el que está en mayor proporción. Y para cada tipo de combinación, digamos, tenemos un ejemplo característico. La segunda forma de clasificar las disoluciones es por proporción de los componentes. Existen tres posibilidades entonces. Primero, la solución insaturada, que corresponde a una solución que está bajo el punto de saturación. Eso quiere decir que tiene menor cantidad de soluto de la que el disolvente puede disolver. La segunda es la solución saturada, donde exactamente está la cantidad de soluto que se puede disolver, por lo tanto estamos en el punto de saturación, y cuando se sobrepasa este punto de saturación, entonces la solución se denomina sobresaturada. Generalmente las soluciones sobresaturadas están con precipitados, como la tercera figurita, que aparece algo un poquito más verde oscuro. Eso corresponde a un precipitado, quiere decir que es un sólido que no se ha podido disolver como sobrante. Ojo que todos los solventes tienen distinto punto de saturación dependiendo del soluto que están disolviendo, ¿ya? Son casos particulares cada uno, según las mezclas que estamos realizando. El tercer tipo de clasificación es por conductividad eléctrica. Nosotros vamos a tener especies que son electrolitos cuando corresponden a compuestos iónicos. Esto quiere decir que se disocian. Se pueden disociar en medio del agua como electrolitos fuertes, con una disociación completa, o electrolitos débiles, con una disociación parcial. En la teoría de disociación electrolítica de Arrhenius, nosotros podemos ver que un electrolito sólido se disuelve en agua para generar el catión y el anión correspondiente. Los no electrolitos corresponden entonces a solutos que no conducen la electricidad, siendo compuestos covalentes. El concepto de solubilidad es la máxima cantidad de soluto que nosotros podemos disolver en cierta cantidad de solvente. Y obviamente esto está determinado por la temperatura.
El punto de saturación nos va a indicar el momento crítico en que cambia la solución saturada a sobresaturada o en el caso de que pueda ser también insaturada. Cuando hablemos de solubilidad, vamos a estar en casi todos los tipos de soluciones, de combinaciones entre estados físicos del soluto y el solvente. Pero cuando estemos específicamente con solutos líquidos en solventes líquidos, vamos a emplear la palabra miscibilidad. La solubilidad matemáticamente representa la masa de soluto en cierta masa de disolvente y se multiplica por 100. Por lo tanto, nosotros vamos a tener ciertos valores tabulados específicos que nos van a indicar cuánto es el límite para cada tipo de combinación. Por ejemplo, si nosotros queremos disolver la sal cloruro de sodio en agua, el dato tabulado es que por cada 100 gramos de agua se pueden disolver como máximo 38,5 gramos de cloruro de sodio. Eso quiere decir que si yo agrego 38,5 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, la solución va a estar saturada. Si agrego menos que esos 38,5 va a estar insaturada y si agrego más va a estar sobresaturada. En este caso tenemos un ejemplo matemático donde tengo 20, 38,5 y 100 gramos de sal, cloruro de sodio, en 100 gramos de solvente. Entonces lo que hacemos es calcular en cada caso la solubilidad y comparamos con el 38,5, que es el valor tabulado como referencia, para poder nosotros decir si la solución está en el punto de saturación, bajo el punto de saturación o sobre el punto de saturación. Entonces, en el primer caso, si tenemos los 20 gramos, realizamos la ecuación, la solubilidad me sale 20. Comparada con el 38,5, yo sé que está debajo del límite, por lo tanto se determina como insaturada. En el segundo caso, me da exactamente el punto de saturación, por lo tanto se denomina saturada. Y en el tercer caso, tenemos entonces 100 gramos que corresponde a la masa y vamos a ver que la ecuación me da un valor de 100. Esto sobrepasa el 38,5 de la referencia, por lo tanto estaría sobresaturada la solución. Existen varios factores que afectan a la solubilidad. El primero de ellos se llama naturaleza de soluto y solvente. Esto quiere decir que lo semejante disuelve lo semejante. Según la polaridad que tengan, van a poder combinarse entonces los componentes de soluto y solvente. Si ambos son polares, se van a disolver. Si ambos son apolares, también se van a disolver. Pero si mezclamos un soluto polar con un solvente apolar, entonces la mezcla va a quedar heterogénea. Quiere decir que no se van a disolver. El segundo punto es la temperatura. Para analizar este tipo de factor tenemos que ponernos en dos casos. El primero es que los solutos sean sólidos. Si los solutos son sólidos, nosotros al aumentar la temperatura vamos a provocar un aumento de la solubilidad. Quiere decir que voy a poder yo agregar más soluto y se va a disolver. Existen algunas excepciones, son poquitas, pero existen. Y en el caso de los gases, si nosotros aumentamos la temperatura, va a disminuir la solubilidad, ya que ese gas que está contenido en la solución se va a tender a volatilizar, es decir, salir de la solución gasificándose. Acá podemos ver dos gráficos del efecto de temperatura en solutos sólidos a la izquierda y en solutos gaseosos a la derecha. Se puede ver que en la izquierda tenemos varias curvas, algunas son rectas, y existe solamente una excepción que sería el sulfato de cesio, que corresponde a un soluto sólido, pero que disminuye su solubilidad con el aumento de la temperatura. Es la única excepción en este caso que nosotros estamos analizando en los gráficos. Y si vemos a la derecha, todos los componentes van descendiendo porque son todos gaseosos. Descienden la solubilidad con el aumento de la temperatura. Esta tabla indica referencias del efecto de la temperatura en algunos casos. Tenemos varias sales, son obviamente sales sólidas, y nos indican entonces la solubilidad a 20, 40, 60 y 80 grados Celsius. Para alguna de ellas no hay registro, ya por eso aparece una raya, pero la mayoría sí tienen datos y se puede analizar si van subiendo
o si van bajando, por ejemplo, en el caso del permanganato de potasio, la solubilidad. Ya, obviamente, depende del tipo de soluto que nosotros estemos analizando, qué tan efectivo sea ese aumento o disminución con la temperatura de la solubilidad. El tercer factor se llama presión y en sólidos y líquidos no afecta demasiado, pero sí en solutos gaseosos, cuando aumentamos la presión, se incrementa la solubilidad como si estuviéramos colocando un émbolo, como aparece en la figura. Si nosotros aumentamos la presión, entonces las partículas gaseosas que están fuera de la solución van a tender a volver a la solución, por lo tanto aumenta la solubilidad. Y si nosotros dejamos de ejercer presión o disminuimos la presión, entonces también disminuye la solubilidad. Este factor está eh, dependiendo de la constante de la ley de Henry y de la presión parcial del gas sobre la disolución. Pero en realidad eso nosotros no lo vamos a aplicar mucho. Más que nada es conocer el concepto de presión y cómo afecta en sólidos, líquidos y solutos gaseosos también. Y el cuarto y último factor se llama concentración y nosotros podemos verlo de manera cuantitativa o cualitativa. Cuando tenemos soluciones diluidas, vamos a tener entonces unas mezclas homogéneas que no han alcanzado el punto de saturación y aquellas que estén más concentradas van a estar aproximadas al punto de saturación. Obviamente, si no tenemos cálculos, si no es cuantitativo, no podemos tener una certeza de si son saturadas o insaturadas o sobresaturadas. Y cuando las tengamos coloreadas, en cuanto a su intensidad del color, nosotros podemos identificar si están diluidas o concentradas.